Buenos días, muchas gracias. Creo que es la primera vez que tenemos este aforo, así que muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, la verdad es que habíamos previsto otros espacios, pero como sabéis, la facultad está como está y los salones de actos de las otras facultades estaban ocupados y esta era el aula que más plaza nos daba. Así que, bueno, soy los privilegiados de estar en este evento tan concluido. Y para mí es un placer presentar al profesor Martín Zulaika López, que viene de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Él trabaja en el departamento de literatura comparada, ¿no? De teoría de literatura y literatura comparada. Y bueno, pues además de tener una trayectoria filológica ya consolidada, aunque parezca joven, hemos estado comentando que nuestras caras engañan, somos más mayores de lo que realmente aparentamos. Eso es bien, ¿no? Pero bueno, aparte de su doctorado y sus clases en la Red Juan Carlos, él también tiene bastante experiencia, y esto me gusta resaltarlo, como profesor en universidades extranjeras. Y esto, bueno, pues si hay su currículum en internet, ya os sacamos su visita, pero no solo por México y por algunas otras universidades. En Venecia, la Foscari, a ver si se queda estado seguro. Y bueno, pues eso también le da una perspectiva de lo que son los estudios hispánicos y también la didáctica, la enseñanza de ellos. Se doctoró Martín Zulaika con una tesis sobre el Bernardo de Balbuena, que es una gran obra épica del siglo de oro. Ahora ya os voy a explicar algunas cosas, que para nosotros hoy es un género, la épica, que normalmente no tiene cabida en los programas didácticos, por supuesto, de secundaria no, prácticamente de pasada. La universidad no nos da tiempo, porque es lo que abarca un texto muy extenso, pero muy importante porque en esa época fueron prácticamente bestsellers, ¿vale? Y contribuyeron a la identidad. Entonces, nacional incluso, con lo cual eran textos muy importantes. Pero no tenemos web. Entonces, en estas jornadas habíamos dedicado, o queríamos dedicarle un espacio a ese género como complemento. ¿Sí? Resulta que este texto, y de eso también hace el currículum de Martín, pues da para muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, para la presencia de elementos ekfrásticos, la presencia de la éfrasis en estos textos narrativos tan extensos, también otros temas que tienen que ver con la presencia de la alegoría, por supuesto con la magia. A todo eso ha dedicado Martín muchos artículos que podéis ver en Milanet, donde se va desgranando mucho esa obra. Y bueno, para mí es un placer. Los caminos, yo había puesto aquí, los caminos académicos son insondables. Significa, un día estoy en un correo electrónico y tengo un correo de un valiente investigador que yo desconozco quién es, ni cómo es, ni si es joven, si es mayor, preguntándome por unos textos, por un manuscrito que yo había mencionado en un trabajo que tampoco pensaba que había leído nadie. Así que, bueno, pues es siempre un placer, ¿no? Recibir que alguien se interesa por esos trabajos de búsqueda, de descubrimiento de patrimonio nuevo, de archivos, ¿verdad? Entonces, bueno, que si yo tenía bien facilitar esos materiales, por supuesto, yo, eso, encantada de que alguien los manejara. Así que, bueno, Martín, en un libro que yo traía aquí para enseñaroslo sobre la recepción del Balbuena, pues tuvo a bien mencionarlo y, por supuesto, ponerlo en su lugar, porque yo también cometía algunos errores por haberlo mostrado en el derecho de pasado y, por supuesto, ya lo ha afinado. Y bueno, en este libro, precisamente a raíz de este libro, fue cuando salió la posibilidad de este tema, del que hoy viene hoy, que es el Coloso del Pirineo de Francisco de Goya, la épica hispánica de la guerra de la independencia. No le voy a robar más tiempo, porque ya la asistencia hemos tenido. Si alguien tiene que salir, por favor, de la manera más discreta posible, pero lo entenderemos, que haga ruido, que salga, y ya pues nos quedamos con la charla de ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos, Martín. Gracias por venir, por estar, por desplazarse. Lo de la presencialidad cada vez es más
nos cuesta más y sobre todo económicamente la cosa no está bien en la UMA. Pero bueno, afortunadamente hemos conseguido que pueda venir, que lo conozcáis en persona, que pues nada, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Estoy bastante abrumado y también, no sé si os van a pagar o si os han pedido que vengáis para alguna razón especial, si puedo ir a clase, como que sí. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, también por los compañeros, los colegas que os habéis acercado, todos los alumnos también. Y bueno, voy directamente al grano. Yo os voy a hablar de uno de los cuadros más famosos, todos lo tenemos en el imaginario colectivo, de la obra de Goya, ¿o no? Eso es lo que vamos a discutir hoy. El Coloso del Pirineo, lo he titulado de Francisco de Goya, porque voy a hablaros sobre cómo un texto épico del siglo de oro influyó presuntamente, todo presuntamente de momento, inspiró a Goya para componer este lienzo. No sé cómo, igual me lo acerco aquí y así me voy acercando. Es que no sé si llega, Martín. Esto, dime y yo te... Venga, pues yo te voy diciendo. Muchas gracias. Venga. Bueno, entonces, en primer lugar, en la primera parte de la exposición, voy a comentar el proceso por el que el cuadro fue desatribuido a Goya, que era la atribución tradicional, y después reatribuido a Goya por los investigadores, bueno, por dos investigadores. En primer lugar, ya desde finales de los años 90, comenzaron a aparecer algunas notas de prensa sobre la posibilidad de que el cuadro del Coloso no fuera de Goya. Pero el profesor Nigel Glendinney, uno de los mayores expertos en la recepción de la obra de Goya, si alguien quiere tomar la referencia, sobre todo los de arte, el texto Goya y sus críticos es la referencia todavía para poder conocer la historia de la recepción de su obra. Él había defendido vigorosamente en un artículo de los años 60 que el lienzo, de acuerdo a la tradición, era de Goya y había explicado que estaba inspirado en una serie de poemas patrióticos escritos durante la Guerra de la Independencia. ¿Qué sucede? En el año 2000, la directora de conservación de pintura del Museo del Prado, la doctora Mena Marqués, afirmó en la guía a Goya del Museo del Prado que el cuadro era evidentemente posterior a la Guerra de Independencia y que incluso puede ser que no fuera de Goya. Bueno, esto desató las alarmas y comenzó una guerra académica, por así decirlo, ya conocéis cómo son estas cosas, en la que el profesor Glendinney pues, defendía que no había argumentos para afirmar que el cuadro no fuera de Goya. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. En concreto, bueno, el tema no tuvo mayor trascendencia pública hasta que apareció un informe muy extenso, también de la profesora Mena, pero bastantes años posterior, del año 2008, en el que ya trataba de argumentar por qué este cuadro no solamente era evidentemente posterior a la Guerra de Independencia, sino que además era fruto de del pincel de uno de los discípulos de Goya, de Asensio Julián. Ella decidió desatribuir el cuadro en las cartelas del museo a Goya sin atribuirlo a Asensio Julián, simplemente indicando que era de autoría desconocida y justificando en el texto que probablemente fuera de Asensio Julián. Lógicamente no tardó en haber respuestas. En realidad la cronología es un poco más complicada porque la profesora Mena publicó y realizó varias entrevistas en prensa en las que ella ya iba avisando de que esto iba a suceder, preparando el terreno, porque pues, era un pequeño bombazo para el mundo de la historia del arte, y hubo respuesta antes de que se publicara el informe oficial. De hecho, el primer trabajo rebatiendo la posibilidad de que fuera de Asensio Julián es la colaboración entre Nigel Glendinney y Susa Vega, la directora de la revista Goya, en el que, por eso lo titulaban en Entre Interrogantes, un fracasado intento de descatalogar el Coloso por el Museo del Prado. En realidad, el trabajo de Manuela Mena
que hoy en día pueden ustedes consultar como aparecido en 2008, no apareció hasta varios meses después. De hecho, después del trabajo de Glendinning y Vega. Y de hecho, utiliza bastantes de los materiales que los propios autores pusieron sobre la base. Una vez aparecido ya el informe definitivo de la directora conservadora de pintura del Museo del Prado, hubo una respuesta, una segunda respuesta del profesor Glendinning y, sobre todo, referida a cuestiones documentales, a la historia de la recepción del lienzo y años después apareció el trabajo del profesor Foradada Valdellou dedicado a aspectos técnicos, ¿vale? Bueno, finalmente el cuadro que fue desatribuido a Goya en el año 2008, cuando cambiaron las tornas en la institución, en el Museo del Prado, cuando el profesor Javier Portús pues pasó a encargarse de esa cota, decidió devolver en parte la atribución original. Ahora mismo, si ustedes lo visitan, la cartela indica atribuido a Goya. No se afirma taxativamente que sea de Goya, pero se dice que es atribuido a Goya. Y la posibilidad de que sea de Asensio Juliá, en principio, las autoridades del Prado ahora la descartan. Pero no se descarta de manera general. Sigue habiendo una discusión porque el tema no está cerrado. Bien. Muchas gracias. Gracias, Pérez. Bueno, entonces, por una parte, sobre los aspectos técnicos pictóricos, yo no me voy a detener a comentarlos, pero pueden consultar los dos trabajos de Foradada. En realidad, el de 2019 es una revisión de 2013. La profesora Mena señalaba, por ejemplo, que el cuadro presenta errores de perspectiva, que la anatomía del coloso y de los animales representados no es perfecta, no es de un academicismo riguroso, que también el cuadro emplea determinados aceites y que apenas tiene proporción de albayalde, o que la tipología de las pinceladas y el uso de algunos instrumentos como las paletas no se encontraban en la obra de Goya de este periodo. Bueno, lo que hizo el profesor Foradada es demostrar que estos 4 puntos de técnica pictórica en realidad no se corresponden con la realidad de la pintura de Goya. Sobre, por ejemplo, la anatomía del coloso, bueno, el profesor Foradada compara otros muchos cuadros donde las anatomías son similares y quien puede pensar que el interés principal de Goya en este periodo, en el que está también, bueno, cuando ha compuesto ya los caprichos, fuera el academicismo riguroso en la descripción de la anatomía, pues no era ese el interés principal de Goya. O, por ejemplo, sobre los animales, o sobre la representación de las manchas de los toros. Bueno, estos aspectos más de técnica pictórica no son los que van a ser el objeto de la conferencia, pero los pueden consultar aquí. Lo mismo sobre el uso de aceite, sobre la proporción de la albayalde. Todo esto lo demuestra el profesor Foradada a partir de lienzos compuestos en los años inmediatos a la Guerra de Independencia o durante la Guerra de Independencia, ¿vale? Lo mismo con las pinceladas o con el uso de instrumental. Es decir, desde el punto de vista de la técnica pictórica, contra lo que afirmaba el informe, actualmente podemos corroborar que desde el punto de vista de la técnica pictórica no hay nada que indique que el cuadro no pueda ser de Goya. Esto tampoco demuestra que sea de Goya. Bueno, en cualquier caso, el elemento que hizo, que llevó a la profesora Mena a descatalogar el cuadro, a desatribuirlo a Goya y a atribuirlo a su discípulo, Asensio Juliá, fue una marca, marca de inventario que aparece en la esquina inferior izquierda y que ahora veremos a continuación. Quitando este indicio, no hay nada más que permita decir que el cuadro no es de Goya, salvo la supuesta impericia del lienzo, que ahora vamos a comentar también viendo. Además, también voy a hablarles brevemente, aunque sea solo por el chascarrillo académico, de la redacción del trabajo de Mena, las distintas versiones que ha tenido y, bueno, el enfrentamiento entre estos académicos, aunque sea solo por la curiosidad y porque conozcamos la evolución de la crítica al respecto. Yo no me centraré en la técnica pictórica, sino que me centraré en la historia del lienzo, los inventarios en los que ha aparecido y
en tratar de presentarles una interpretación del cuadro vinculada con la tradicional de Glendinning, pero que creo que puede avanzar algo sobre ello. Muchas gracias, Belén. Bueno, un extracto del trabajo de la profesora. El coloso representa una figura masculina cuyas dimensiones gigantescas se revelan solo por contraposición a la pequeña muchedumbre que huye con carruajes y animales en el paisaje de la parte inferior. Bueno, esto evidentemente no es así, no solamente lo demuestra el hecho de que las personas y los animales sean mucho más pequeños, sino también todo el lienzo. Las nubes, como dice el profesor Glendinning, o también las montañas, o sea, es un coloso, no en relación a las personas, sino en sí mismo. No es que haya unos liliputienses al lado de un señor normal, no, lo que tenemos es un coloso, un gigante en medio de un escenario normal. Bueno, este y otros muchos problemas. El profesor Glendinning y la profesora Vega, como les toca algo que les interesa personalmente, pues se ponen un poco quisquillosos y señalan muchos detalles así. Voy a enseñarles solamente otro porque no es el objetivo de la ponencia, pero para que vean pues, la precipitación con la que está escrito el informe del Museo del Prado. Pasamos a la siguiente. Avanza el gigante de espaldas, desnudo, con el cuerpo rodeado de nubes. Es decir, el gigante que nosotros podemos ver yendo, por ejemplo, en aquella dirección, no. Aquí nos dice que avanza de espaldas, es decir, que va luchando así, diríamos. O acaso que lo vemos avanzar dándonos las espaldas, aunque no dice exactamente eso el texto. Bueno, esas serían las dos posibles interpretaciones, que avance de espaldas o que le veamos darnos las espaldas, pero ¿por qué tiene que estar avanzando de espaldas? Ahora vamos a ver que en realidad otras posibilidades interpretativas, la que defendió Glendinning hace 80 años ahora, 60 años, perdón, es bastante más razonable, y es que el cuadro en realidad forma parte de un conjunto alegórico junto con otro lienzo en el que estaba representada un águila que representaba el Imperio francés, y el gigante en realidad está yendo a combatir contra el águila, y el público, o sea, este gigante no está atacando al público, el público no, bueno, a las personas de este valle, ¿no? Las personas no están huyendo del gigante. El gigante no va hacia ellas y las está persiguiendo. ¿Me explico? Bueno, ahora lo comentaremos en más detalle. Siguiente diapositiva. Para terminar con estas pejigueras sobre la pelea académica, bueno, en realidad el informe que ustedes pueden leer ahora mismo en la página web del Museo del Prado, del cual se afirma que es el informe emitido en el año 2008, contiene muchos cambios redaccionales sin que esto se registre, lo cual es, pues, desde el punto de vista académico, inaceptable y bastante escandaloso, teniendo en cuenta que es el Museo del Prado. Es decir, no se debería permitir que se afirme que este texto es de 2008, cuando en realidad contiene muchos cambios. Por ejemplo, a raíz de las críticas de que avanza de espaldas, pues por el tamaño, pues la profesora Glendinning reformuló, la profesora Mena reformuló el párrafo. Ahora, donde decía avanza el gigante de espaldas, nos dice de proporciones gigantescas, camina de espaldas. Y se omite toda la referencia a que el único elemento sea el público o la gente que está allí abajo en el valle, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Dejando a un lado esta cuestión de cómo fue la pelea, que me parece que también es interesante que la conozcas, cómo se produjo la desatribución, vamos a hablar de los elementos tradicionales de atribución del lienzo y después hablaremos sobre la posible interpretación del lienzo. Esta interpretación no se me ha ocurrido a mí, es la interpretación, repito, patriótica, tradicional del cuadro en el contexto de la guerra de independencia que defiende Nigel. Entonces, hay tres elementos, tres indicios que llevaron a este autor bueno, no solo a este autor, sino a toda la tradición que hay sobre el cuadro, a considerarlo un cuadro de oro. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a la siguiente diapositiva, Belén, con el inventario del año 1812 de partición de bienes entre Francisco de Goya y su hijo Javier. En este inventario, del cual conservamos dos redacciones, aparece listado un lienzo
con el título Un gigante, que tiene dos números diferentes en los dos inventarios. En el inventario inicialmente conocido, que es una copia posterior, que fue publicado por Sánchez Cantón, el número que aparece en el lienzo, en la esquina inferior izquierda, el número al que correspondería sería el 18. Y en el segundo inventario, en el inventario original que fue descubierto posteriormente, el número que figura es el número 16. Es decir, tenemos desde el mismo momento de la Guerra de Independencia un lienzo titulado Un gigante. Yo les pregunto, ¿qué otros lienzos de este periodo, pueden identificarse con un gigante de Goya? ¿No? ¿Qué lienzos de Asensio Juliá pueden además llevar a la atribución por su similitud del cuadro de Goya? Pues ninguno, como los presenta la profesora Mena. Además, el profesor Glendinning señala cómo la familia Fernández Durán, que era la propietaria del lienzo hasta finales del siglo XIX, debió de adquirir el cuadro en la década de los años 40. Esta es la hipótesis. ¿Por qué? Porque Antonio de Fernández Durán tuvo contacto con Asensio Juliá en la Academia de Bellas Artes. ¿Qué sucede? Que, como señala Glendinning, en realidad su padre, Miguel de Fernández Durán, trató personalmente a Goya, era admirador suyo, o sea que el cuadro perfectamente pudo pasar a la familia décadas atrás. No hay por qué esperar hasta los años 40. Pero todo esto no se menciona en el informe del Museo del Prado. Parte de la manera que tiene de rebatir Glendinning a ese informe. Entonces, vamos a quedarnos con esto. Hay un inventario del año 1812 que nos habla de un cuadro que tiene un gigante, o que se titula Un gigante. Vamos a la siguiente diapositiva. Gracias, Belén. Estas son las inscripciones que hay en la parte baja, en la esquina inferior izquierda del lienzo. Entonces, en principio, si el cuadro fuera de Goya, lo que encontraríamos, como en el resto de lienzos de este periodo, serían, bueno, los números, perdón, el diseño de las letras y los números me lo ha cambiado el PowerPoint, perdón, porque se parecía algo más a los trazados que tiene el lienzo. Entonces, lo que se ve en el lienzo, sobre todo en el segundo carácter, es algo así, ¿no? Entonces, ¿podemos pensar que sea un 8? Pues podría ser un 8, ¿no? Podría ser un 8. ¿Podría ser una J? Pues también podría ser una J. Algo así, ¿no? Es decir, la simple interpretación de esta esquina tan deteriorada del lienzo no permite decidir nada. ¿Podría ser que fuera de Asensio Juliá? Pues sí. ¿Hay cuadros de Asensio Juliá firmados como AJ? No. Los firma como Juliá. Es verdad que en el trazo de la J se parece a el resto de J que queda ahí. Pero bueno, esto no demuestra nada. Por otra parte, el trazo de la supuesta A o del 1, la parte de la derecha va en dirección hacia abajo, ¿no? O sea que sería una A triangular un poco extraña en vez de así, o un 1 en línea recta. Bueno, esto ya repito, no permite decidir nada para atribuir el cuadro a Asensio Juliá o a Goya. Aunque es, repito, el no único, pero principal elemento que llevó a la profesora Mena a desatribuir el cuadro a Goya y atribuirlo a Asensio Juliá. Eso unido a que a ella le parece que el cuadro es de muy mala ejecución y no puede ser de Goya. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno. El segundo elemento procede de un inventario de finales del siglo XIX, del año 1874, un inventario realizado a raíz de la restauración de algunas de las obras del pintor, en el cual se describe un lienzo que ahora sí que sabemos que se corresponde con el Coloso, de la siguiente manera. Una alegoría profética de las desgracias que ocurrieron en la Guerra de la Independencia original de Goya. Los elementos que tenemos en la descripción son que se trata de una alegoría, muy bien,
que es profética, esto es importante, y que habla de las desgracias de la guerra. Vale. Pasamos a la siguiente diapositiva. Existen dos interpretaciones, como en toda esta historia que os estoy contando, sobre de dónde procede este título para el bien. En opinión del profesor Glendinning y de la profesora Mena, el título es tan concreto que no pudo ser sencillamente inventado por quien elaboró ese inventario, Vicente Poleró. ¿Qué sentido tendría que hubiera dicho que la alegoría era profética? ¿Cómo sabe Vicente Poleró que habla de la guerra de la independencia? En principio no hay ningún elemento que permita distinguirlo, porque no tenemos representados ni soldados franceses, ni soldados españoles, ni ningún otro elemento. Simplemente vemos personas civiles corriendo y a un gigante caminando, un gigante un poco extraño al que le faltan las piernas. Bueno, entonces, ¿cómo se sabe que es una alegoría de la guerra de la independencia y además profética? ¿Qué quiere decir que sea profética? Bueno, esta es la opinión de Glendinning, porque él argumenta que el cuadro está relacionado con una serie de poemas entre los que se encuentra un texto que es una profecía. Bueno, lo veremos a continuación. Lo que dice la profesora Mena es que es posible que el título fuera de su invención, de Vicente Poleró, y probablemente también la atribución a Goya, porque el léxico es característico de ese periodo, de finales del siglo XIX. En concreto, porque el léxico y en la redacción se ven las distintas formas de trabajar de los filólogos y los historiadores del arte. Aquí, más que el léxico, un filólogo igual habría sido más concreto y nos diría que se está refiriendo a el uso del término guerra de independencia. ¿Vale? El uso del término guerra de independencia, que es por lo que afirma Mena que es posible que el título fuera de la invención de Vicente Poleró, en realidad, basándose en la Mater Dolorosa, en este texto de Álvarez Junco, hasta entonces, hasta la guerra de independencia, solo se utilizaba en determinados círculos políticos, no era un término de amplia difusión. ¿Qué sucede? Que evita decir la profesora Mena que precisamente ¿en qué círculos políticos se empleaba el término guerra de independencia? Precisamente en el círculo de Goya, en el círculo de sus amigos. Una de las primeras referencias del año 1808 a la guerra como guerra de independencia es de Manuel José Quintana, amigo íntimo de Goya, del que a continuación hablaremos. En un artículo publicado en su semanario patriótico, que se titula Reflexiones sobre el patriotismo, habla precisamente de que se está produciendo una guerra de independencia. Es decir, el término no es un término que surja a finales del siglo XIX, no lo tuvo por qué inventar Vicente Poleró, se utilizaba ya durante la guerra y precisamente, aunque no fuera un término usado de manera general, lo utilizaban los amigos de Goya, lo utilizaba Quintana. Bueno, la evolución ideológica de Goya es parecida a la de Quintana, pasan de un reformismo borbónico propio del periodo ilustrado a raíz de los sucesos de la guerra de independencia, a un liberalismo patriota o patriotismo liberal, bueno, como lo quieran. Vamos con la siguiente diapositiva. Gracias, Belén. Bien, les decía, dentro de los elementos del título, una alegoría profética sobre las desgracias de la guerra de independencia, el último elemento es, un último elemento que debemos comentar es la cuestión de que sea profética. ¿Por qué la alegoría es profética? Porque, según ya argumentó Glendinning, el coloso representado en el lienzo es, en realidad, la cordillera de los Pirineos, que ante la llegada de las tropas napoleónicas se levanta, se yergue y profetiza la destrucción del ejército de Napoleón en España. Por eso tiene sentido que el título hable de que es profética la alegoría, porque el coloso, el Pirineo, está declarando que el ejército va a ser derrotado, y por eso parece difícil que Vicente Poleró, que no tiene por qué relacionar el cuadro para empezar ni con la guerra de la independencia, hable de que es una alegoría profética. Es decir, parece difícil que se invente que es una alegoría profética. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Gracias, Belén.
Tercer elemento, hemos hablado del inventario de 1812, hemos hablado del inventario de 1874, en el que aparece probablemente a partir de alguna tela en el antiguo marco o algo así, ese otro título. Y el tercer elemento es el hecho de que el coloso probablemente formase parte de un conjunto alegórico con dos lienzos de dimensiones similares, representándose en uno al coloso de los Pirineos y en el otro al águila napoleónica. De este cuadro hay bastantes noticias de los años 30 y el cuadro pasó a la Galería Española del Louvre, creada por Luis Felipe de Orleans. Allí estuvo 10 años expuesto y después se vendió en el año 1853, donde se le pierde la pista. Es decir, no tenemos este cuadro, sería fantástico poder verlo en paralelo, pero no disponemos de él. Si alguien lo encuentra, pues sería un paso, por favor, que lo anuncie, que rebusque por Inglaterra, porque probablemente esté en alguna colección particular. La siguiente diapositiva simplemente ilustra esto. Sabéis que a imitación del Imperio Romano, Napoleón envió también la enseña del águila. Esta es una de las águilas arrebatadas al ejército napoleónico, en concreto conservada en el Museo Naval. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Para que vean que estas alegorías no son algo extraño, les traigo una representación similar, propia de la prensa, en la que, en este caso, las águilas francesas son destrozadas por... Bueno, perdón, el águila francesa, solo hay una con las dos alas partidas, perdón, son destrozadas por los leones españoles. Y les pongo a la derecha, por ejemplo, un diputado hizo también pintar alegorías muy similares para colgarlas en su casa, en sus balcones. Hacen ahí descritas un león que despertaba el ruido del vuelo de un águila que retrocedía al notarlo. Y una matrona, símbolo de España, que llevaba amarrado a un león que aterraba y devoraba a sus amigos. Y si se pasean en muchas calles de España, por ejemplo, yo me acuerdo ahora de la ciudad de Vitoria, la iconografía del águila de Francia y el león de España es muy común en los monumentos de la independencia. En Madrid también, por ejemplo, en el monumento de Esteban de Ágreda también aparecen los. Bueno, el león, no el coloso, pero bueno. Vamos con la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Belén. Entonces, hasta aquí el resumen crítico sobre esta pelea académica y sobre todo para explicar por qué la desatribución del cuadro a Goya en el Museo del Prado, cuáles eran los elementos de juicio y por qué después se reatribuyó. En el fondo, la reatribución no se debe a que se haya probado que el cuadro sea de Goya, por eso la cárcel dice atribuido a Goya. Se debe más a las lealtades académicas del profesor Portus con el profesor Glendi. Pero bueno. Y a su criterio técnico, por supuesto, y científico. Entonces vamos a hablar de las novedades. Por una parte, algo de lo que hasta ahora no se tenía constancia, tanto el cuadro de Goya, según voy a tratar de presentar, como los poemas patrióticos, la profecía del Pirineo y una de las odas patrióticas de Quintana, en las que se suponía que Goya se había basado para pintar su lienzo, en realidad están clarísimamente, esto sí está bastante probado, basadas en un episodio de un poema barroco que es El Bernardo de Balbuena. Este poema se publicó solamente en una ocasión, en vida del autor, en 1624, y en realidad pasó sin pena ni gloria durante un par de siglos, hasta que precisamente en el contexto de la Guerra de la Independencia, Manuel José Quintana lo recuperó. Ahora les daré más detalles al respecto. Y por otra parte, además de indicar la procedencia de los poemas de Quintana y Arriaza en este episodio, y por tanto probablemente también del lienzo, voy a hablarles también sobre la relación entre Goya y los defensores de este texto, de El Bernardo, durante el periodo de la Guerra de la Independencia. Quintana, Munárriz y Juan Bautista Arriaza. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, les voy a hablar brevemente, para empezar, de este poema, porque lo más lógico es que no lo conozcan.
Bueno, es uno de los poemas épicos más extensos de la poesía española, también de los más celebrados, de los más reconocidos y pues, de los más desconocidos también. Hoy en día, pues, prácticamente nadie se acerca a la poesía épica, o poca gente, vamos a decir. El poema está compuesto en 24 libros, en imitación de los poemas homéricos, y en concreto en el libro 24, el poeta dedica 13 octavas, o sea, 104 versos de las tropas de Carlomagno a Roncesvalles, y cómo el Pirineo se levanta para defender a España y profetiza la derrota de los franceses. Aquí lo tienen un poco más detallado, se despierta el Pirineo, las octavas 19-20, percibe la presencia del ejército que le sube por la espalda, 21-22, una serie de prodigios, un repaso a otras invasiones que ha sufrido la península y estas son las octavas más relevantes para lo que a nosotros nos interesa, las que cierran el episodio, octavas 30 y 31, en las que el Pirineo literalmente pues, profetiza que el ejército va a ser derrotado por haber entrado en España. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, los compañeros de Historia del Arte y los alumnos de Historia del Arte seguro que conocéis esta famosísima e inmensa escultura de Jan Bologna, del año 1580, tiene un tamaño de unos 11 metros y lo que representa son los montes Apeninos en la Villa di Pratolino. La representación de las cordilleras animista, ¿no? de las cordilleras como divinidades, tampoco es muy común, pero está presente entre los poetas de la antigüedad. En concreto hay dos pasajes, tampoco hay muchos más, en los que se habla de Atlas haciendo referencia a su condición como cordillera. El primero de ellos está en la Eneida, el segundo en las Metamorfosis de Ovidio. Estas son las fuentes remotas que explican el cuadro de Goya, pero a través de la imitación durante el siglo de oro. Vamos con la siguiente diapositiva. Gracias, Belén. De tiempo. Bien. Bueno, aquí tienen los primeros versos. En un viaje aéreo, creo que es de Hermes, no recuerdo mal, y ya volando divisa la cima de Atlas, en la escarpada ladera del duro Atlante que sostiene con su vértice el cielo. Del Atlante, cuya pinífera cabeza, ceñida de negros nubarrones, azotan con frecuencia la lluvia y el viento. La nieve caída le cubre los hombros y ríos bajan de su barbilla de anciano y se eriza espantosa su barba por ella. En la poesía del siglo de oro estamos bastante acostumbrados a la lectura de descripciones de ríos como divinidades. Abundan en la poesía del siglo de oro, pero no abundan las de cordilleras. Ya ven cómo tiene la cabeza peinando pinos, ¿no? Pinífera, y cómo la barba son los ríos. Vamos con la siguiente diapositiva, Belén. Muchas gracias. Bueno, cuán grande él era, un monte se hizo Atlas, pues la barba y la melena a ser bosques pasan. Aquí vemos más clara la correspondencia entre los elementos anatómicos y los elementos geológicos de la montaña, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, en el famoso soneto de Adafne, ya los brazos le crecían, y vamos viendo cómo los brazos son las ramas, las raíces son los pies. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Cuán grande él era, un monte se hizo Atlas, pues la barba y la melena a ser bosques pasan, cimas son sus hombros y brazos. Lo que cabeza antes fue, es en lo alto del monte cima, los huesos piedras se hacen. Entonces, alto hacia todas partes creció al infinito, así los dioses lo establecisteis, y todo, con tantas estrellas el cielo, descansó en. El episodio no da para nada, es solamente esta descripción, ¿vale? A continuación no se habla de Atlas, ni hay ningún episodio en el que él haga nada, ni hay profecías, ni nada por el estilo. Vamos con la siguiente diapositiva.
Gracias, Belén. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes que encontramos en la poesía renacentista? Porque sí, tenemos los textos de Virgilio y Ovidio, que lógicamente manejaba Valbuena, que leyó en el colegio, pero ¿cuáles son los antecedentes inmediatos? Bueno, son bastantes casos. En concreto, estos pasajes los he tomado de los trabajos del profesor Pepe. Hablando sobre, en la fábula de Faetón, de Luigi Alamani, escribe: los steril Pirineo les fale el volto con meraviglia ed vuol si vive in poco, traducido literalmente por Francisco de Aldana: el seco Pirineo, frente y espaldas, sin poderse mover, siente encenderse. Bueno, es una traducción muy cercana al origen, ¿no? Siente cómo se enciende, ve el fuego. Bueno. Estos son los dos únicos testimonios que tenemos en la poesía castellana y en la poesía italiana de gigantes como Cordillera. El Pirineo ardiendo según el mito de la ninfa Pirene, que hizo arder toda la cordillera, ¿no? Haciendo un poco con la etimología. Por otra parte, tenemos otro episodio de Luis Vaz de Camoens en Os Lusíadas, que es el episodio de Adamastor. Adamastor es un gigante que representa a el Cabo de las Tormentas, después llamado el Cabo de Buena Esperanza, cuando fue circunnavegado. Bueno, es uno de los episodios más famosos, reconocibles de Os Lusíadas, y como ya han leído como ya habéis leído a Góngora, recordaréis el desengaño. No, todavía no. Le falta este mes ahora. Pero Polifemo es la de primero, ¿no? Sí, Polifemo sí. Eso. Entonces, recordaréis el desengaño de Polifemo porque Galatea no acepta su amor, ¿no? Pues esta es una imagen similar. Es una de las fuentes que inspiró a Góngora. El amor no correspondido, grotesco, del gigante Adamastor por la ninfa Tetis. Y hasta aquí tenemos las fuentes. Esto es lo que inspiró a Valbuena. Los dos textos clásicos, el episodio de Camoens, probablemente el principal, y un par de versos que probablemente no conocía, de Francisco de Aldana y de Alamán. Vamos con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, este es el comienzo. Son las dos primeras octavas de la descripción y profecía del gigante del Pirineo. Trabaja para verlo mejor. El viejo y encorvado Pirineo, a quien del cielo el brazo eterno puso, con riendas de oro al paso del deseo, de un pueblo y otro de su trato y uso, o sea, de los franceses y de los españoles, y por mejor y altísimo trofeo de paz y eternas treguas le compuso, entre las dos naciones que feroces hoy su sosiego han perturbado a voces, el viejo Pirineo encorvado, tumbado en su montaña, de las huecas alcobas donde tiene en estrados de plata reclinada la grave espalda que corriendo viene de la una mar a la otra mar salada, al rumor de la gente que detiene su cabeza de encinas coronada, dicen que alzó entre riscos y la tierra, tembló al abrir sus ojos la gran sierra. En las encinas coronadas resuena el pinífero Atlas de Virgilio que hemos visto antes. Bueno, vemos cómo se levanta la cordillera, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Gracias. Este episodio es sobre el arranque, hay otros 80 versos, despertó especialmente la atención de los poetas que se encuentran a finales del neoclasicismo y en el origen del romanticismo, como Manuel José Quintana. Manuel José Quintana, entre el año 1803 y el año 1805, publicó, junto con algunos colegas, la revista Variedades de Ciencia, Literatura y Artes, a imitación de las revistas francesas algo anteriores. Y en esta revista, en concreto, publicó el pasaje que les acabo de leer, completo, los 100 versos, celebrándolo como una de las cimas, una de las cumbres de la literatura española. Es decir,
Este pasaje que llevaba durmiendo 200 años vuelve a circular porque Quintana lo publica en esta revista. Además, desde el año 1805, Quintana, y lo sabemos por sus cartas con Lord Holland o con Humboldt, trabajaba en la preparación de una nueva edición de este poema barroco, del Bernardo. Ya les he dicho antes que es larguísimo. Y me llevó muchos años preparar la edición y tanto tardó que apareció en 1808. Los primeros testimonios son de 1805. Bueno, 3 años actualmente para preparar una edición no es mucho tiempo, pero entonces pues era, ¿no? Porque tú lo dabas a la imprenta y no hacías mucho más. Quintana se volcó en el texto, corrige un montón de lagunas, de erratas, modifica toda la ortografía del texto, es decir, da al poema de Valbuena el mejor tratamiento ecdótico, filológico que se le podía dar en 1800, teniendo en cuenta que es un texto con un único testimonio. Y Quintana, por estas fechas, celebraba una famosísima tertulia, Quintana, de quien se decía que estaba en el apogeo de su gloria, lo dice Alcalá Galiano en sus memorias, celebraba una famosa tertulia en Madrid. Vamos con la siguiente diapositiva. En esta tertulia, esta tertulia concurría, entre otros artistas y escritores, Francisco de Goya. Quintana y Goya eran amigos desde una década atrás. De los años 90 se conservan algunos de los primeros testimonios y cartas, aunque como saben el epistolario de Goya está prácticamente perdido. Y hay algunos puntos de contacto entre los dos. Por ejemplo, Degossier, en su monografía sobre Quintana, habla de el poema que Quintana dedica a la hija negra de la duquesa de Alba, hijastra, y Goya, en uno de sus cuadernos, les hizo este dibujo. Cuando Quintana en 1802 publica sus poesías, vamos con la siguiente diapositiva, acompaña sus poesías con una dedicatoria manuscrita, es la que tienen aquí reproducida, bueno, es bastante más larga, sobre los primeros versos, que actualmente no es muy conocida, tampoco es que Quintana sea un poeta leidísimo hoy en día, pero es un texto muy poco conocido también para quienes se dedican a Goya, porque no aparece en las ediciones de obras completas de Quintana. No fue recogido por Degossier, precisamente, que es quien preparó la edición fundamental que tenemos de los poemas de Quintana. El título de esta epístola dedicatoria es a mi amigo don Francisco de Goya, enviándole el libro de mis poesías. Y en uno de los versos, abajo, no lo sé, no lo he reproducido todo, se gloria de Quintana de que se diría que Goya le amaba. Es decir, que en este momento no sabemos hasta qué punto Quintana está intentando pelotear a uno de los principales poetas de la corte, de los principales pintores de la corte, pero Quintana quería ser considerado amigo de Goya, y se lo dice al mismo, Goya le amaba. Bueno, el uso de amor y amar no era el mismo a comienzos del siglo XVIII, que eran un poco más acaramelados que ahora. Diríamos, Goya es amigo suyo, Goya le quería mucho, no era otra cuestión. Vamos a la siguiente. Bien, entonces, estábamos hablando de la tertulia de Quintana. ¿Qué testimonio tenemos? Antes les he mencionado el testimonio de Alcalá Galiano, pero también tenemos el testimonio del conde de la Viñaza, que es más tardío, pero que manejó papeles de Goya. El conde de la Viñaza es el primer biógrafo de Goya y explica cómo Goya concurría a esta tertulia y presentaba, justificaba, defendía los grabados de los caprichos ante sus colegas que asistían todas las noches, los fines de semana. ¿Qué otros autores participaban en la tertulia? Pues estaban
Manuel María de Arjona, Blanco White, José de Somoza, Marchena, Juan Nicasio Gallego, Eugenio de Tapia, Alcalá Galiano, que era un chaval recién llegado a Madrid. Y de ella también habla, por ejemplo, Menéndez Pelayo, aunque esto ya son fuentes varias. Entonces, nos encontramos con que en ese periodo, inmediatamente antes de la Guerra de Independencia, entre 1800, no sabemos la fecha en la que empiezan las reuniones de la tertulia, y 1808, Quintana es el autor de moda, el autor más reconocido, y disfruta de la compañía de un amplio, vamos a decirlo así, séquito de poetas e incluso pintores. Y emplea esa tertulia para organizar la redacción de la revista de la que les he hablado anteriormente, de las variedades de ciencia, literatura y arte. Es el órgano de difusión orgánico de la tertulia. Vamos con la siguiente diapositiva. Gracias, Belén. Otro de los participantes en esta tertulia, que acaban de haber mencionado, es José Luis Munarriz. José Luis Munarriz, que fue secretario de la Real de San Fernando, director de la Compañía de Filipinas, y también emparentado lejanamente con Goya. Había traducido, vamos con la siguiente diapositiva, no, vamos con la anterior. Había traducido las lecciones de poética de Hugo Blair. Y en ese texto había introducido una serie de pasajes para adaptarlo, en los que hablaba de los autores españoles que Blair no conocía. Entre los autores introducidos en su traducción, por Munarriz, estaban Bernardo de Balbuena, y precisamente el pasaje más celebrado, el pasaje favorito de Munarriz de todo ese poema, era la personificación del Pirineo que hemos mencionado. Ese pasaje le encantaba a Munarriz, le encantaba a Quintana. Aquí tienen, por cierto, a Munarriz retratado por Goya, como todo aquí abajo, y un retrato de Goya presidiendo una sesión de la Compañía Española de Filipinas. Vamos con la siguiente. Es decir, estas personas están íntimamente relacionadas. Bueno, además, Goya también pintó entre marzo y octubre de 1808. Tengan en cuenta que los franceses entran con la excusa de ir a Portugal en noviembre-diciembre de 1807 y terminan haciéndose con la capital, y ya son los levantamientos del 2 de mayo, etc. Durante esas fechas en las que España está ocupada por los franceses, Goya está pintando, por encargo de la Real Academia de San Fernando, dirigida por Munarriz, este retrato. Vamos con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a recapitular. Hemos dicho que Quintana celebra este pasaje, que su amigo Munarriz había impreso en las Bellas Letras de Hugo Blair, y dice de él, dice que es uno de los mejores pasajes de la poesía española, que encarna lo sublime moral, que permite rescatar los sentimientos heroicos de la población. Vamos con la siguiente. Y ahora sí es la recapitulación. Perdón, la diapositiva ya la vimos. Vale. Bueno, José Luis Munarriz dice de este episodio del que estamos tratando, la personificación del Pirineo, que es una máquina, o sea, una invención igual o superior a las celebradas del Camões, y lo publica. ¿Sí? La celebrada del Camões es el episodio de Adamastor, que ya os he comentado, que inspiró a Góngora. El episodio de El Cabo de las Tormentas. Quintana, haciendo caso o siguiendo o compartiendo el criterio de Munarriz, también lo publica en su revista. Y en el año 1807, poco después y un poco antes del estallido de la guerra, Quintana publica la antología de poesía castellana, que ha condicionado después la creación de nuestro canon literario de manera más fuerte, que es sus poesías selectas castellanas. En esta antología dice lo siguiente: es una antología solo de poesía lírica, ¿vale? Vivían en este tiempo los tres poetas que más amenidad, más abundancia y facilidad han poseído. El primero es Balbuena, nacido en La Mancha, educado en México,
y autor del siglo de oro y del Bernardo, nadie desde Garcilaso ha dominado como él la lengua, la versificación y la religión. Vamos con la siguiente diapositiva. Por fin estamos en el año 1808. En el año 1808, Quintana logra publicar ese proyecto en el que llevaba trabajando años, que es la segunda edición del Bernardo. El Bernardo, segunda edición, poema heroico, en 3 tomos. Esta edición sabemos que apareció en el mes de agosto, cuando la campaña francesa en España estaba totalmente desplegada y ya habían sucedido algunas de las primeras derrotas, por ejemplo, la batalla de Bailén. ¿Por qué sabemos que apareció en el mes de agosto? Porque nos lo dice Alcalá Galiano en sus memorias, que lo recuerda como algo significativo. Es decir, la aparición de este libro marcó a los lectores que estaban en Madrid en ese momento. Esto nos puede parecer un poco sorprendente, pero ahora lo vamos a terminar de completar. Poco después, a raíz de la publicación del poema, tanto Juan Bautista Arriaza, otro de los miembros de esta tertulia, como Manuel José Quintana, publican 2 textos tratando de excitar o enervar el ánimo de los españoles para defenderse contra los invasores. Lo dicen ellos literalmente porque luego sufrieron juicios, etc. En esos 2 textos, Arriaza y Quintana imitan el episodio de Valbuena de la profecía del Pirineo. De la personificación del Pirineo del libro 24. En la profecía del Pirineo de Arriaza y en la oda a España libre de Quintana. Vamos con la siguiente diapositiva. Gracias. De hecho, cómo se interpretó la publicación del Bernardo en ese mismo momento y más allá de teorizaciones sobre cómo lo interpretó la gente, cómo lo interpretaba o cómo lo medió ante el público el propio Quintana. Quintana, del que os he hablado, que tenía un proyecto que eran las variedades de ciencia, arte y literatura, fundó durante la invasión del ejército napoleónico una nueva revista a la que llamó el Semanario Patriótico. En esta revista celebró la aparición del propio poema que le editaba de la siguiente manera. Debemos tener a Feliz Agüero que la primera obra importante de literatura que hayamos de anunciar sea el Bernardo o la Victoria de Roncesvalles, un poema consagrado a pintar el vuelco que dieron la fortuna y la ambición francesa en el punto más alto de su gloria y a eternizar el esfuerzo de unos pocos españoles que lucharon por su independencia contra la agresión injusta de un príncipe arrogante. Ya veis que desde el mismo momento, 1808, está hablando Quintana de la independencia de Francia. Bueno, en ninguna ocasión debería publicarse mejor que ahora y nunca podía tener más dispuesta la voluntad del público para ser bien acogido. Los lectores, reconociéndole, compararán con gusto circunstancias con circunstancias y advertirán la analogía de aquellos tiempos, es decir, la entrada en España de Carlomagno, con los Lucepares y la derrota de Roncesvalles, con los presentes, la entrada del ejército napoleónico. Una guerra cruel, movida por la ambición hidrópica de estados y de imperios, en que no sabe hacer felices los países que están a su mano. La colocación ambición hidrópica, el sintagma aparece, es decir, la sede de ambición, ¿no? Aparece en la descripción de la personificación del Pirineo de Valbuena. Es decir, Quintana acaba de publicar un libro, quiere tener ventas, quiere que le vaya bien, además lo ha publicado por unas motivaciones que se alinean con su ideario político, etcétera, pero le viene bien que el libro se venda y tiene a la vista los pasajes principales del poema, tiene a la vista el pasaje en el que se habla de la ambición hidrópica y calca esa expresión tan particular, ¿no? Para los estudiantes del siglo de oro no es tan particular, pero en general para el castellano común sí es particular. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, estos 2 pasajes se corresponden primero a la Oda a España Libre y el segundo a la Profecía del Pirineo. En la Oda a España Libre se representa
la cordillera de los Pirineos, perdón, como el protagonista del poema de Balbuena, que es Bernardo del Carpio. Para quien no lo sepa, es un personaje legendario que se supone derrotó al ejército francés con Roldán y los Roquetares en Roncesvalles. Guerra, guerra, españoles en el Betis, ved del tercer Fernando alzarse airada la augusta sombra, su divina frente, mostrar Gonzalo en la imperial Granada, blandir el Cid su centellante espada, y allá sobre los altos Pirineos, el hijo de Jimena, animarse los miembros giganteos. Es decir, pues presenta 4 héroes, por así decirlo, militares de la nación española: Fernando III, el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, y el Cid, junto con Bernardo del Carpio. Pero curiosamente, a Bernardo del Carpio lo representa como la montaña del Pirineo. ¿De dónde le viene la inspiración para esta oda que escribe precisamente a la vez que está publicando este poema en el que se representa la personificación del Pirineo, que era su pasaje favorito? Pues de allí. Al mismo tiempo, Juan Bautista Arriaza, la redacción definitiva de la oda de Arriaza, la profecía del Pirineo, en una especie de sexteto liras, la redacción definitiva es posterior al mes de agosto, por algunos detalles de algunas materias que se mencionan. Dice: ved que sobre una cumbre de aquel anfiteatro cavernoso, acordaos cómo nos había dicho que estaba el Pirineo encorvado en su cueva, ¿no? Recostado en su cueva, en el anfiteatro cavernoso, el sol de ocaso a la encendida lumbre descubre alzado un pálido coloso, que eran los Pirineos, basa humilde a sus miembros giganteos. Bueno, lógicamente los miembros giganteos, les digo que el texto de Arriaza es posterior, esta colocación también está tomada del poema de Quintana. Está manejando el poema de Quintana. Y nos dice cómo los Pirineos apenas son fundamento, cimiento humilde a el coloso del Pirineo. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la profecía del Pirineo que se supone inspiró, bueno, que se supone no, que con certeza inspiró Quintana y Arriaza, y la cual supongo que inspiró también a Goya? Pues es esta profecía. Mas si el oculto discurrir de lado, bueno, el Pirineo ha hablado un largo rato, ya os lo he contado antes, sobre otras invasiones que ha sufrido España, la península, etc. Y este es el final de su intervención, ¿vale? Termina aquí la intervención del Pirineo. Mas si el oculto discurrir de lado y de las parcas el estambre y uso a la francesa majestad han dado su crecimiento hasta este punto incluso, si hasta aquí tiene el cielo decretado que llegue y por sus límites le puso la cumbre que ya sube y quiere a una que de ella le despeñe la fortuna, yo doy lugar y a lo que el cielo ordena el paso libre y el camino llano. Esto a la gran montaña de años llena es fama que le oyó el bosque cercano y el feroz campo cuyo curso atruena los vecinos contornos y Ufano, a la alta cumbre donde en vista fiera el español ejército le espera. Pues con esto termina mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, Martín, yo creo que te damos las gracias. Eso es lo primero. Y creo que hemos hecho un ejemplo de cómo en una clase magistral, ¿no?, se puede condensar la literatura o los argumentos literarios desde la Edad Media, o sea que hemos tenido episodios medievales, cómo luego se recrean en el siglo de oro, cómo esos mismos se recuperan en el siglo XIX, cómo eso trasciende a una polémica en el siglo XX en torno a la atribución a una obra. Es decir, hemos tenido un recorrido magnífico por muchos siglos, así que te lo agradecemos. También para los estudiantes de arte, para que vean cómo la filología, y esto es lo que yo he querido también, y en clase hacemos hincapié, puede ayudar mucho
a la historia del arte para cuestiones de atribución, cuestiones de metodología. Veis cómo también nosotros en nuestros textos hacemos, y lo hemos visto en clase con otro cuadro de Goya precisamente, vemos también cómo trabajamos con el escalpelo y también lo hacen los restauradores y lo hacen, pero bueno, tenemos otras herramientas hermenéuticas para poder ver también esa gran colaboración que había entre la literatura y el arte muchas veces y que se olvida. Y por otra parte, los estudiantes de filología, bueno, pues sabéis todo lo que podemos contribuir también desde nuestra parcela a los estudios de arte y a cómo se pueden explicar obras como el Bernardo, que siempre está un poco más lejos, pues dándole esta actualidad con la obra pictórica del 19, con Goya, con esa visualización que queda un poco más, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto hoy despachamos y abordamos el fin de semana, ¿verdad? Muy contentos y gracias a todos por vuestra asistencia. Los que tengamos comprometidos mañana, por favor, la visita al Teatro del Soho, no dudéis en escribirme, que necesito cerrar. Y nada, muy amables todos. Martín, mil gracias.